Bueno, voy a resolver ahora un circuito en paralelo usando el mismo método que para los circuitos en serie. Voy a poner aquí los datos que tenemos. Tenemos el voltaje que genera la pila, que son 10 voltios, la resistencia 1, que son 3 ohmios, la resistencia 2, que son 6 ohmios. Y queremos calcular la intensidad que pasa por la resistencia 1, I sub 1 o I sub R1, me da lo mismo como lo llaméis, I sub R1 le voy a llamar en este caso, que la intensidad que pasa por la resistencia 1, le podía llamar I sub 1, es más sencillo, pero por claridad, para que en este momento no nos cause duda, I sub R2, la intensidad que pasa por la resistencia 2, I sub R2, que no lo sé. Y también, como no lo sé, lo voy a poner en negro. Y luego todos sabemos que hay un circuito equivalente que tendría... Bueno, he puesto aquí, en vez de unas resistencias, unas bombillas. Las bombillas trabajan como si fueran resistencias. Este es el símbolo de la bombilla, pero ofrece una resistencia y para calcular el circuito se considera como si fuera una resistencia. Entonces tendríamos una resistencia equivalente, que le puedo llamar resistencia total, que si tenemos el mismo voltaje en el circuito nos generaría la misma intensidad de corriente. Bien, entonces me faltaría otro dato que es la resistencia equivalente, que no lo tengo. Y pongo las fórmulas que tengo. ¿Qué fórmulas tengo? Tengo que la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia equivalente por intensidad. Ahora no le llamo intensidad total, le llamo intensidad, da lo mismo, eso es nomenclatura. Lo que sí que tengo que ser es coherente. En cada ejercicio, si yo aquí le llamo intensidad, será intensidad. Si le llamo aquí intensidad total, intensidad total. Pero bueno, en este caso le llamo intensidad. En otros ejercicios, por todo le llamo intensidad total. Siempre que sea coherente con el nombre que le pongo. Como si le quiero llamar intensidad de Pepito. Bien, entonces tengo el voltaje, la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia equivalente por intensidad. Por lo tanto, en este circuito, el voltaje, si yo aquí tuviera 0 voltios y aquí tuviera 10, mientras no se gaste el voltaje, bueno, lo voy a poner en verde, mientras no se gaste el voltaje, seguiré teniendo el mismo voltaje, 0 y 10, supongamos. Aquí 10 y aquí 0. Aquí tendría por lo tanto 10 voltios. Aquí 10 voltios. Aquí no hubo ninguna resistencia, por lo tanto aquí tendría 10 voltios. Y aquí tendría 10 voltios y aquí también 10 voltios. Y aquí si tengo 0, si no se ha gastado ningún voltaje, tenía el mismo voltaje aquí. 0 voltios. 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que el voltaje generado es igual al voltaje que se gasta en la resistencia 1, V sub R1, que pasa de 10 a 0. El voltaje consumido en la resistencia 1, V sub R1, que es igual al voltaje consumido en la resistencia 2, V sub R2. Eso de la teoría. Esta es la ley de Ohm. Luego, la resistencia equivalente. Para los circuitos en paralelo sabemos que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R sub 1 más 1 partido por R sub 2, y si hubiera más resistencias en paralelo, más pondríamos. Despejando, decimos que si hacemos 1 partido por y 1 partido por, me quedaría lo mismo. Por lo tanto, resistencia equivalente, esto ya se vio en la teoría, es igual a 1 partido por R sub 1 más 1 partido por R sub 2. Al ser dos resistencias se puede simplificar, pero lo voy a dejar así porque esto me vale para 2, 3, 4 resistencias. Se podría simplificar esta ecuación. Bien, resistencia equivalente. Y ahora la intensidad. La intensidad total es igual, llega aquí y una parte va por arriba y una parte va por abajo.
es igual a la suma de las intensidades. Es igual a I sub R1 más I sub R2. La intensidad total generada por la pila es igual a la suma de la intensidad que pasa por la resistencia 1 más la suma de la intensidad que pasa por la resistencia 2. Y ahora, particularizando la ley de Ohm en cada uno de los... Esto sería el voltaje que se gasta en la resistencia 2, que vale 10 también. Bueno, particularizando la ley de Ohm en cada una de las resistencias, tenemos que el voltaje que se gasta en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. Y el voltaje que se gasta en la resistencia 2, V sub R2, es igual a R2 por I2. Y ahora, simplemente lo que hago es, como siempre, subrayar los datos que tengo y ver qué ecuaciones tengo que solo le falte un dato para calcularlo. Tengo el voltaje. La intensidad no la tengo. El voltaje, tengo la resistencia 1, tengo la resistencia 2. Bien, entonces voy a calcular, voy a usar esta fórmula y que es la única que puedo, solo tengo una incógnita. Bueno, esto en realidad no es una ecuación, son dos. Voltaje es igual a la resistencia 1 y voltaje es igual a la resistencia 2. O también voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2. Por lo tanto, puedo decir que VR1 es igual al voltaje, que son 10 voltios. 10 voltios. Y el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje. El voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje que es generado, que son 10 voltios. Por lo tanto, el voltaje consumido en la resistencia 2 es igual al voltaje generado, 10 voltios. Ya tengo dos nuevos datos, puedo subrayar aquí y aquí. Ya puedo calcular ya en esta ecuación, por lo tanto, cuánto vale I sub 1, y lo voy a hacer. I sub 1 es igual a V sub R1 sub R1 partido por, este pasa dividiendo, si está multiplicando, pasa dividiendo, partido por R sub 1. Es igual a V sub R1, que son 10 voltios, partido por R sub 1, que son 3 ohmios. Es igual a 3,33 amperios. Dejo dos decimales. Y luego, tengo I sub 1 y voy a calcular el I sub 2. I sub 2 es igual a VR2 partido por R2, que es igual a 10 voltios partido por R sub 2, que son 6 ohmios. 6 ohmios. Y me da 1,67 amperios, redondeando. I sub 2. Bien. Ya tengo I sub 1 y I sub 2. Bueno, le llamé I sub 1 y I sub 2, que cuando le tenía que llamar I sub R1 y I sub R2, para ser coherente. I sub R1 e I sub R2. Ya tengo I sub R1 e I sub R2. Puedo calcular la intensidad total. Intensidad total es igual a I sub R1, que es 3,33, más I sub R2, que es 1,67, y me da aproximadamente 5 amperios. Bien. Ya tengo la intensidad. Voy a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, bueno, la podría calcular o con esta ecuación o con esta, porque tengo el R sub 1 y el R sub 2, los tengo también de datos, que no los subrayé antes. Voy a calcularla con esta. La resistencia equivalente es igual al voltaje, y este partido por la intensidad que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, el voltaje son 10 voltios partido por la intensidad. La intensidad habíamos dicho que era 5 amperios. 5 amperios es igual a 2 ohmios.
y vemos que se comprueba que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es siempre menor a cada una de ellas por separado. O sea que la resistencia equivalente es menor a esta y tiene que ser menor también a esta. Vamos bien. Y vamos a comprobar que hemos hecho bien la operación. Y aquí lo voy a hacer despacito ya que hay muchas dudas. Resistencia equivalente implica que resistencia equivalente es igual a 1 partido por R sub 1 que vale 3 ohmios más 1 partido por R sub 2 que vale 6 ohmios. El mínimo común múltiplo es 6. Por lo tanto, si quiero tener un 6 aquí, tuve que multiplicar el 3 por 2. Y el 1 también lo tengo que multiplicar por 2. 2. Más, si quiero tener un 6 aquí, lo tuve que multiplicar por 1. Por lo tanto, el 1 también lo multiplico por 1 y me da 1. Es igual a 1 partido por 3 entre 6. Que es igual, bueno, lo voy a hacer, ya lo podría hacer directamente, pero algunos tienen a veces dudas. Entonces, realmente, cuando tenemos un problema así, hacemos resistencia equivalente. Es igual a 1 partido por 3 entre 6. Realmente hacemos dos ecuaciones. 1 partido por 1. Si aquí tuviéramos solo el 3, lo dividiríamos por 1. Los dos de los extremos se multiplican arriba. 1 por 6 y los dos del centro se multiplican abajo. 1 por 3. Y me da 1 por 6, 6. 1 por 3, 3. Resistencia equivalente, 6 entre 3 es igual a 2 ohmios. Ok, veo que me dio bien el resultado y ya estoy seguro de que tengo los puntos del ejercicio. Esto simplemente me sirve para comprobar que todo el trabajo que hice está bien. Si no, tendría que revisar. Me llevaría 5 minutos y me aseguro los puntos del ejercicio. Y así de fácil.